Me gustaría terminar el tema del general Salvador Cienfuegos. Creo que hay muchísimos puntos que se pudieron haber analizado. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar el sexenio en el que él fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos que recordar que él fue demasiado rígido en su forma de ser y de trabajar. La famosa frase que algunos dicen que sí la dijo, otros dicen que no, lo cual yo puedo decir que sí la dijo, y era que a sus soldados les dieran más trabajo, pero que no les dieran más dinero, porque mayor dinero, mayores vicios. Y contrastó muchísimo con lo que había sido el sexenio del general Galván Galván, que él, entendiendo que iban a una guerra para la cual no estaban preparados y que les podía costar la vida, la libertad y la honra, le exigió al presidente de la República que se respetara al personal militar en cuanto a sus saberes, y todos los años hubo aumentos, cosa que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en todo el sexenio, no hubo un solo aumento real, y el único bono que hicieron, por así decirlo, fue de 1,000 pesos al personal de tropo operativo, y que por ahí incluso algunos mencionan que nunca recibieron. Pero en ese análisis que nosotros tenemos que ser muy claros y analizar, y tenemos que ser muy claros, fue el sexenio donde hubo el mayor número de militares procesados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos. Fue de alguna forma el sexenio, como yo ya lo he comentado, en donde curiosamente cada 3 o 4 meses se pintaban todas las instalaciones militares, y tenía que ser con pintura Comex forzosamente, con todo y que existen fábricas de pinturas de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, y mejor se cerraron esas fábricas para hacer la compra a esta empresa de pinturas Comex, ¿no? Incluso llegamos a pensar si era socio o tenía la orden de que tenía que ser forzosamente la compra a Comex. Recordemos la barda perimetral del aeropuerto, la cual tuvo un 1000% de incremento, y que aparte fue por medio de una adjudicación directa, y que obviamente fue un escándalo que todo el mundo tuvimos conocimiento, ¿no? También tenemos que recordar también el famoso Tamaulipaso, para que la gente lo pueda entender. El Tamaulipaso es aquellas tropas que se mandaban a los diferentes gobiernos de los estados, en donde por el alto índice de inseguridad que existía en determinado estado, la Secretaría de la Defensa Nacional hacía movimientos de tropas. Pero para que la gente lo entienda, no crean que los soldados nada más llegaban a ponerse a trabajar y apoyar en cuestiones de seguridad pública por los delitos de alto impacto que existían por los grupos criminales. No, eso tenía un costo, y ese costo lo tenían que pagar cada uno de los gobernadores de los estados. ¿Por qué? Porque eso no se supone que no venía presupuestado, ese movimiento de tropas, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso pasó en diferentes estados de la República, como Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, y en algunos otros estados que por ahí se me puede ir. Y ese dinero que recibían por el cobro del movimiento de tropas se manejó de forma discrecional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. También no podemos olvidar que hubo problemas con el pago a los militares que estuvieron procesados, y que después, cuando obtuvieron su libertad, hubo muchísimos rubros que no se quisieron pagar. Y eso tengo conocimiento. ¿Por qué? Porque después de años de pleitos con los juzgados militares, y de haber sacado a un par de oficiales y elementos de tropa absueltos de los delitos que les imputaban, la Secretaría de la Defensa Nacional nos tuvo que contestar que ese dinero no lo podían ellos regresar, con todo y que la ley lo contemplaba, porque ellos, aunque venía etiquetado para el pago de los haberes y sobrehaberes, lo habían utilizado para la construcción de vivienda popular para el personal de tropa. Lo cual, pues por supuesto que es indebido, y que yo considero que nada más lo hicieron para justificar el por qué no estaban ejerciendo el presupuesto como se tenía que haber llevado a cabo. No podemos olvidar también que a él, pues obviamente será cuestionado por el asunto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque a mi consideración, y recordando cómo eran las leyes en aquel momento, que no son las mismas que ahorita, el personal del ejército mexicano única y exclusivamente iba como coadyuvante de las autoridades civiles. Pero no podemos olvidar el caso Tlatlaya, donde también fue en su sexenio, en donde se le acusó a personal militar supuestamente de haber ejecutado extrajudicialmente a un grupo de presuntos delincuentes que tenían secuestradas unas personas, y que todos supimos y pasamos lo que pasó años después. Pero creo que hay dos cuestiones que dentro del gremio militar molestaron muchísimo, y que de alguna forma calaron, y que quiero explicarles por qué, porque esto tuvo la mayor de las repercusiones. Uno de ellos fue que empezaron a aplicar el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Bueno, para que la gente ubique qué es esto,
habla que cuando el personal de soldados y de cabos del ejército mexicano, después de tener, cuando tú ingresas al ejército como personal de tropa, firmas un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual durante 3 años tú vas a estar trabajando para las Fuerzas Armadas. Esto porque es así, porque no es lo mismo el personal de soldados y de cabos que no forman parte de la fuerza permanente del ejército, o sea, que ya están haciendo una carrera dentro del ejército y ya forman parte de ese cuerpo permanente del ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y por lo mismo, después de 3 contratos de 3 años, si el soldado no alcanzaba el grado de sargento o el cabo no alcanza, el soldado el grado de cabo y el cabo el grado de sargento, obviamente les aplicaban este artículo. Y recordemos que obviamente hubo mucha molestia, que hubo amparos, yo promoví varios de esos amparos y eso molestó mucho dentro del personal y muchos de esos militares que terminaron siendo dados de baja, pues obviamente fueron cooptados por el crimen organizado porque nuestras leyes, después de que te dan de baja de esa forma en el ejército, no te da la posibilidad, por la famosa plataforma México, de a lo mejor ingresar a la policía o de tener la oportunidad de ir a algún otro cuerpo de origen policíaco civil. Y obviamente pues una persona con la necesidad de mantener una familia pues vieron otras opciones y el crimen organizado siempre va un paso adelante tratando de obtener algún beneficio en cuanto al adiestramiento al personal. Pero hay otro que caló muchísimo y que fue que, para que la gente lo pueda entender, en el 2011 modificaron la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que es el IFAM, en su artículo 27. Y lo que hicieron fue que el personal militar retirado, que de acuerdo a la ley de ascenso y recompensas del ejército, después de haber estado en el último grado un determinado número de años, para retiro podía obtener el grado superior inmediato. Y mucha gente se habló de muchas cuestiones, de que había habido un problema de carácter personal, porque quien era secretario de la Defensa, que era el general Salvador Cienfuegos Cepeda, le había llamado la atención a un general de división retirado, pero que había sido general de brigada y que para cuestiones de retiro terminó siendo general de división. Y como le dijo, tenemos el mismo grado aunque tú seas secretario, y es una frase mucho de los generales de división que, pues mientras no haya generales de multiplicación, el grado más alto es general de división. Pero la realidad es que no iba por ahí. La realidad es que esta famosa cofradía del poder que yo siempre he denunciado y que se inicia desde los tiempos de Enrique Cervantes Aguirre y que tuvo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional en todos los sexenios posteriores y que queda comprobado porque él es, si me explico, su grupo de gente cercana, quien terminó ocupando la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y los puestos más importantes dentro de la misma Secretaría de la Defensa, ¿no? Que es la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ellos viendo el crecimiento que estaba teniendo en aquel entonces, quien ahora es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se sabía en todo el gremio militar que si llegaba a ser presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, él tenía la idea, porque aparte así lo hizo del conocimiento siempre, de que el secretario de la Defensa Nacional sería el general Audomaro Martínez Zapata, quien ahora es el director del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, ellos, previendo esa situación, hacen esta modificación a la ley que termina afectando y de un plumazo, si me explico, acabaron con los derechos laborales de toda una vida del personal militar y que se habían ganado ese derecho y que lo cambiaron para que nada más se hiciera un cobro de carácter económico como si hubiesen obtenido el grado superior inmediato. ¿Fue por qué? Porque recordemos que aunque el general Audomaro es general de división en retiro. Y él cuando se retira como general de brigada. Para cuestiones de retiro le dieron el grado de general de división. Pero para él poder ser secretario de la Defensa Nacional, él forzosamente tendría que reingresar al ejército en el activo. Y él al reingresar al ejército en el activo no tendría el grado de general de división y tendría el grado única y exclusivamente de general de brigada. Para que puedan entender la perversidad de por dónde se iban preparando y por qué el presidente de la República
asesorado por este mismo general Audomaro Martínez Zapata, rompe con esa cofradía del poder militar y termina designando al general Luis Crescencio Sandoval González, quien, dentro de los primeros actos que él realiza ya como secretario de la Defensa Nacional, modifica esta ley y le regresa ese derecho al personal militar que se los habían quitado de un plumazo. Entonces creo que sí era importante que pudieran entender un poquito a qué grado de perversión llegaban todo este tipo de situaciones, porque ellos empezaron a manejar la Secretaría de la Defensa Nacional como si fuera un negocio particular. Y para concluir con la parte del caso del general Cienfuegos, todos vimos ya cómo termina este caso. Es repatriado a México, como yo lo expliqué, no lo íbamos a ver en la cárcel. La Fiscalía General de Justicia Militar debió haber iniciado una carpeta de investigación, lo cual es por ley, como lo explica en el primer programa. Les hice mención de cuál es el artículo del Código de Justicia Militar que lo menciona, y como no hubo un dato que se diera a conocer, desconozco si lo realizaron o no. Sí sé que hubo una investigación interna para tratar de corroborar ciertos puntos, pero también nunca será pública, porque aparte la Secretaría de Defensa Nacional, ni modo que salga a dar cualquier información. Ya saben que se puede tergiversar, sea a favor o sea en contra. Pero sí es importante que quede de manifiesto que al general Salvador Cienfuegos no se le declaró inocente. Lo único que se hizo fue que no se ejerció acción penal en contra de él, porque con todo respeto, todos los que vimos las pruebas que mandaron de los Estados Unidos eran una vacilada. O sea, ponernos con las capturas de mensajes de los Blackberries, los cuales para las leyes mexicanas son ilegales. Como lo dijo bien la doctora Paloma Mendoza, yo si hubiera sido el abogado del general Salvador Cienfuegos, o si hubiera sido el general Salvador Cienfuegos, yo si hubiera salido a hacer público toda la carpeta de investigación para que no exista una sola duda. Yo llevo desde 1997 limpiando el apellido que tengo, limpiando el nombre de mi señor padre, y el que tendría esa posibilidad de hacerlo de forma muy sencilla, no lo ha querido hacer. Entiendo que dentro de las costumbres militares y de la vieja escuela es el quedarte callado. Y posiblemente nunca sabremos de viva voz qué fue lo que sucedió. Eso no quita que, como lo dije desde el día número 1, él terminará siendo homenajeado. Y no es que quieran o no quieran, sino porque las leyes y reglamentos militares, al cumplir la determinada edad, así se llevará a cabo. Pero también me gustaría explicarles rápidamente, porque por ahí alguien, un portal que me parece se llama 60 Minutos, dio la noticia de que supuestamente Eric Joel del Toro López, mejor conocido como el M3, sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, había sido liberado por un juez federal, lo cual les puedo confirmar porque yo ya verifiqué la información con 3 fuentes distintas y con información oficial que es completamente falso. No fue liberado. Al contrario, la Fiscalía General de la República solicitó el arraigo de este individuo y por parte de un juez penal federal especializado en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones de la Ciudad de México, se otorgó el arraigo por 40 días. Es cierto que fue trasladado después de su detención a lo que fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, lo que es la CEIDO. Y la información oficial es que la gente del Ministerio Público solicitó el arraigo de este individuo y el juez federal lo concedió. Por lo cual, entonces, no se crean los borregos, ni las mentiras, ni la información falsa de que supuestamente lo habían dejado en libertad por haberle violado el debido proceso. Es falso. Esta persona, al pertenecer a un grupo criminal que todos conocemos, se dedican a la delincuencia organizada por el tipo de armamento que llevaban, porque lo agarraron infraganti, lo agarraron en el momento de la detención, todos tuvimos conocimiento de cómo se llevó a cabo. Simple y sencillamente fue una mentira, una fake news que lo trataron de hacer para ser sensacionalista y que algunos medios sí serios sí dieron a conocer la información como tenía que ser, pero como pasa curiosamente en México, es mucho más fácil creer en la mentira, el yo creo, el me dicen, bla, bla, bla. Entonces, bueno, nada más era para precisar que es falso, que ese video que todos pudimos ver y que gracias a ustedes estamos ya cerca de tener 1 millón de reproducciones, nos demuestran que por lo menos el Ejército Mexicano y la Armada de México sí están haciendo un trabajo que a mi consideración no les corresponde,
pero que sí están apegados al respeto a los derechos humanos y a respetar el debido proceso, para que entonces no se vayan con la finta y no crean las mentiras que dicen.